Hola a todos, ¿qué tal? ¿Cómo están? Con ustedes el ingeniero pesquero Omar Luna. Hoy, 29 de junio, como en todos los años, se conmemora un día más para los pescadores artesanales, puesto que la religión judeocristiana hace mención a San Pedro y San Pablo en ese contexto histórico. San Pedro y San Pablo, o San Pedro estrictamente, eran pescadores artesanales. Y yo creo que, por tanto, tiene una importancia mayúscula la celebración de la pesca, o mejor dicho, del Día del Pescador. Puesto que, como sabemos, mayoritariamente las familias peruanas y en general del mundo, pues se van a realizar distintos divertimentos en días feriados como el 29 de junio. No obstante, el pescador artesanal tras eso sigue pues bajo las condiciones, lamentablemente condiciones limitadas para desarrollarse como ser humano y para lograr un progreso integral como tal, para él y para sus familias, ¿no? Pescadores o pescadoras que puedan estar en la actividad. El 2012, por ejemplo, se llevó a cabo un censo. Un censo es estrictamente una evaluación, ciertamente para poder identificar quiénes, cuántos y cómo se está llevando a cabo la pesca artesanal, básicamente, ¿no? En este censo se llevaron distintas evaluaciones a la cantidad de embarcaciones, gente involucrada, o sea, pescadores involucrados, tanto formales, por supuesto, ¿no? Porque a los que se evalúan son a los pescadores artesanales que están dentro del ámbito de la formalidad, ¿cierto? Porque tenemos muchos pescadores artesanales peruanos que están fuera de la formalidad. Por ello, el censo es muy importante, ¿no? Para intentar calcular y luego proyectar y desarrollar algún tipo de estrategia para incluir a todos, o mejor dicho, para redistribuir las distintas actividades dentro de las mismas pesquerías o las pesquerías artesanales que están desplegadas en nuestro país, desde sur a norte en el litoral. Una de las conclusiones importantes que se llevó o que se llegó, ¿no?, luego del censo es, por ejemplo, la cantidad de embarcaciones existentes, de esfuerzo pesquero existente con respecto a la actividad pesquera artesanal, cosa que sugiere, o mejor dicho, determina un impacto ambiental al ecosistema marino, ¿no? Por un lado. Por otro lado, el grupo de los formales, o mejor dicho, de los pescadores artesanales formales, es muy endeble en el ámbito de la legislatura. La legislatura aún no renovada, no actualizada, como la Ley General de Pesca, que tiene muchas normativas desactualizadas y que se desdicen o se deshacen fuera de la realidad en la que realmente convive el pescado artesanal con el impacto o con los impactos económicos que ha sufrido, ¿no?, y que viene sufriendo. Otra de las conclusiones es, por ejemplo, aquí tenemos ¿no?, la realización o la información obtenida, ¿no?, obtenida por este Censo Nacional de Pesca Artesanal. Ha permitido no solamente evaluar, por ejemplo, el esfuerzo pesquero como parte fundamental, sino
eh, descifrar, entender, ¿no? Entender, sondear la cadena de valor de la pesca artesanal en sus distintas fases, ¿no? ¿Cuáles son esas fases? Por ejemplo, la fase de extracción, la fase de procesamiento, la fase de comercialización. En la medida que esta información, ¿no?, de estas distintas fases van a caracterizar dónde estarían los pescadores artesanales desarrollándose, ¿no? O mejor dicho, cuál de estas etapas o cadenas de valor serían más remarcables económicamente hablando, por su importancia, por supuesto, ¿no? Aunque pues es obvio que las 4 fases determinadas, descritas, tienen un peso importante, ¿no? No obstante, hay en estas fases menor cantidad de pescadores artesanales involucrados en esto, por el aspecto económico principalmente. Otra de las cuestiones que se pueden destacar, ¿no?, que se pueden destacar de este censo, va por la línea de la existencia de los desembarcaderos pesqueros, ¿no? Los desembarcaderos son los lugares estrictamente donde desembarcan pues las distintas naves, embarcaciones pesqueras que se utilizan para la pesca artesanal, ¿ok? Por ejemplo, ¿no? También podremos mencionar que esta cadena de valor que habíamos indicado hace un momento también nos va a indicar, por ejemplo, si hablamos de la fase de procesamiento, porque hemos hablado de una fase de extracción. La fase de extracción la vamos a ver intrínsecamente en la actividad, ¿no?, de captura, ¿no?, por supuesto, de la captura del recurso, ¿no? Si hablamos de procesamiento, estamos aludiendo a las plantas, a las industrias pesqueras, ¿cierto? A estas industrias que van a desarrollar finalmente un producto de consumo, en este caso alimenticio, para el mercado nacional o para el mercado extranjero, ¿no? También no me puedo olvidar de mencionar, por ejemplo, que pese a que el inicio de la cadena de valor se lleva a cabo a través de la extracción o la captura de las especies hidrobiológicas, que son en gran parte muy ricas en proteínas, lípidos, ¿okay? O sea, económicamente hablando, su valor es importante para la producción y procesamiento de harina, de pescado, conservas. El pescador artesanal no ha obtenido desde la evaluación de ese censo, no ha obtenido pues las ganancias esperadas, ganancias económicas esperadas, ¿no?, una utilidad esperada por él para el desarrollo como progreso, como indicaba, un progreso integral como ser humano, ¿no? Entonces se ha visto afectado, ¿no? Entonces cada vez se ha ido incrementando más la población, digámoslo así, o la comunidad pesquera artesanal, pero no ha sido directamente proporcional con el crecimiento económico familiar de estos pescadores artesanales, ¿no? Entonces allí hay un problema que sigue persistiendo, ¿no? Y no tiene alguna manera de salirse de eso. Los pescadores artesanales siguen insistiendo en que las leyes, las normativas, como indicamos también hace unos minutos, mejoren, o sea, se actualicen, se quiten algunas normas irracionales como
como por ejemplo, algunas prohibiciones que tal vez puedan no tener algún sustento legalmente pero sí científicamente, pero eso debe ser explicado, ¿no? La problemática de pescar, porque suceden ahí y se generan conflictos, por ejemplo, con la cuestión de la pesca, digamos, una pesca que se pueda dar exploratoria respecto a un recurso y se le dé acceso a la pesca artesanal para que entre esa pesca exploratoria, aproveche esa temporada exploratoria. No obstante, al aprovechar esa temporada exploratoria, esa simplemente durará un corto tiempo. Luego, otra vez estará el problema de no tener recursos para poder pescar, porque es simplemente exploratoria. Digamos, los pescadores y la industria, y mejor dicho, el IMARPE, que es el Instituto del Mar del Perú, que realiza el sondeo exploratorio con sus embarcaciones o cruceros, pues simplemente sondeará, evaluará la zona para poder determinar la biomasa que se encuentra, la biomasa adulta, mejor dicho, los recursos pesqueros, en este caso las especies y suborganismos pesqueros adultos, para poder ser capturados, extraídos. Pero el pescador artesanal, pues allí va a seguir estando en una situación de peligro, de riesgo, de caer más en un estrato económico más deprimido, donde esto se suscitaría conflictos sociales, los cuales no se han dado de una manera tan notoria también en estos últimos años, ¿no? Han habido conflictos sociales respecto a la renovación de leyes, respecto a la situación de la pesca artesanal, pero ello no ha sido, digamos, una cuestión totalmente descomunal que haya paralizado como en otras actividades económicas que se desarrollan en el Perú, como la minería, ¿no? No han habido estas situaciones graves, digamos, de paralizaciones de actividades por estos asuntos que nos describe un censo de manera muy fría, pero no se encuentran respuestas a estas situaciones gravitantes y que ponen en riesgo, como dije, ponen en riesgo el desarrollo de los seres humanos, personas, mujeres y hombres y niños que conviven, o mejor dicho, que viven de las pesquerías artesanales, ¿no? Un dato que no hay que dejar de lado, ¿no? Que no deberíamos dejar de lado las regiones más golpeadas, porque hay que ponerlas en contexto y hay que colocarlas de manera muy, muy remarcada, ¿no? Desde mi punto de vista, las regiones más golpeadas por las pescas, digamos, que han sido evaluadas en el censo de 2012, y digo golpeadas por la pesca porque finalmente la pesca artesanal es la última rueda del coche, se convierte en la última rueda del coche. ¿Okay? Son los territorios, o mejor dicho, los departamentos de Piura, de Tumbes, de Ancash, o sea, en las zonas donde están los desembarcaderos, los puertos más importantes pesqueros, entre comillas, de nuestro país, pero que la pesquería industrial pues aprovecha muy bien, y no decimos que no lo aproveche, está muy bien que la pesquería industrial la aproveche, que la Sociedad Nacional de Pesquería, digamos, lleve a cabo una actividad eficientemente en lo económico y también en lo comercial. Es obvio, ¿no? Es innegable, no, eso no vamos a dejar de nombrarlo. Plausible también, ¿no? Porque adquieren certificaciones y mejoran los estándares de sostenibilidad medioambiental, y por supuesto eso, lo que significa la sostenibilidad para mantener o intentar mantener a futuro los recursos
pesqueros de la forma más, de una manera en la cual los impactos negativos al medio sean lo menos, digamos, que puedan causar algún tipo de, digamos, de prohibiciones a largo plazo por la captura de alguna especie, ¿no? O sea, queremos preservar a los recursos a través de esas certificaciones que las empresas industriales grandes, importantes del Perú, pesqueras, pues adquieren, ¿no? Son certificaciones internacionales. Digamos, en el ámbito del medio ambiente juegan un rol importante para la preservación de nuestras especies pesqueras, especies ícticas y recursos hidrobiológicos en general, y la protección, por supuesto, inevitablemente, inexorablemente, de las zonas o las reservas de diversidad marina, ¿okay? Como por ejemplo la dorsal de Nazca, ¿no? que es una cordillera submarina, ¿no? Por ejemplo. Muy bien. En cuanto a las embarcaciones pesqueras artesanales, del censo se pudo destacar la poca importancia que se le da del censo, ¿no? Se describe y se desprende del censo la poca importancia, ¿no? que se le da a la titularidad de las embarcaciones, ¿no? mediante la inscripción de registros públicos, ¿no? Esos registros públicos son utilizados para, obviamente, inscribir a las embarcaciones, y eso denotaría formalidad del pescador artesanal, del armador, estrictamente, ¿no? Entonces esa embarcación se considera para el pescador y para el armador, obviamente, un activo valioso, ¿no? Un activo valioso, ¿no? Cuando decimos activo, pues estamos hablando de algo que va a producir una utilidad económica, una ganancia. Es parte de un activo, el activo importante, valioso para el pescador y la pesca artesanal. Y esto se ha dado a través de esa titularidad. Pero, como decimos, se le ha dado una importancia casi inexistente. ¿Okay? Por otro lado, también destacamos que el 28% de las embarcaciones no tenía, según se describe del censo, no tenía ningún sistema de preservación de recursos pesqueros. Y eso sí es realmente terrible, ¿no? Pese a que las faenas de captura iban de 1 a 3 días, a 6 días de lo destacado por el censo, ¿no? Eso afecta esa ausencia, ¿no? Esa ausencia, porque es una ausencia de sistema de preservación de recursos pesqueros que las embarcaciones, el 28% de las embarcaciones no tiene, de las embarcaciones artesanales, va a afectar negativamente a la calidad del producto final, ¿no? Por tanto, eso va a deteriorar y va a eliminar cualquier posibilidad de que el pescador artesanal pueda tener una ganancia económica, un precio óptimo para desarrollarse como ser humano y para seguir en esa actividad y hacer que esa actividad pesquera artesanal sea rentable. Pues no lo va a hacer si no tiene donde preservar sus productos de forma eficiente, ¿no? En los estándares y parámetros de refrigeración o congelamiento que determinan las normas internacionales y la norma nacional respecto a las embarcaciones que tienen cámaras de refrigeración o congelamiento, que deben tener determinadamente ¿no? Como diría en inglés, you have to have, ¿no? Tú tienes que tener, ¿no? Básicamente. Muy bien. Ahora,
Otra, otro punto a recalcar es que el 85%, ¿ok? De los que financian las faenas de pesca, es decir, el capital del trabajo, mediante el cual los recursos que se les da al comerciante o al intermediario, ¿ok? Ese tipo de financiamiento no requieren trámites mayores, no tienen altos costos, en la medida en el que al pescador, bueno, se le obliga, pues obviamente, o mejor dicho, lleva a cabo las ventas. Como resultado de ello, obviamente el pescador va a tener mejores condiciones, ¿no? O se van a establecer mejores condiciones para su actividad, para generar su actividad extractiva y finalmente la comercial, que él propiamente lleva en esas distintas cuatro etapas, ¿no? En ese sentido, pues el pescador artesanal eh, muchas veces, eh, porque la que hemos mencionado es digamos que es un porcentaje pequeño, ¿no? El 85% de pescadores artesanales financian su faena de pesca, y cuando financian su faena de pesca y no obtienen o no logran eh, no logran tener una faena de pesca adecuada, o por lo contrario, por la falta de provisionamiento, en este caso de su sistema de refrigeración RSW, ¿no? Obviamente el precio al que van a vender el producto capturado, el pez, el recurso pesquero, la materia prima obtenida del mar, pues el precio va a caer demasiado, ¿no? Va a ser eh, casi nada, ¿no? Porque no puede preservar ese recurso, ¿no? Para poder comerciarlo, presentándolo de una forma de una forma que nos indicaría que esa especie tiene esa palabra importante que se desarrolla en gran parte de las industrias, o mejor dicho, que está implementada en las industrias, que es la calidad, ¿no? Si ese producto no tiene calidad y no es inocuo, no se preserva inocuo, pues absolutamente nadie va a querer ese producto. Entonces, esa situación complica al pescador artesanal, y este censo como tal nos describe esta realidad, ¿no? Esta realidad que es bastante dura. ¿Okay? En un siguiente capítulo de Ahora Pesquero continuaremos conversando sobre esos temas. Quise centrarme hoy en esta y recordar ese censo del 2012 porque justo cae, o mejor dicho, nos ubicamos en el 29 de junio, ahora del 2022, conmemorando a los pescadores artesanales como San Pedro. Nos vemos.